Y quiero justamente presentarles a Asael Picasso, a Tatiana Sánchez y a nuestro invitado especial desde España, que se va a conectar con nosotros, Fran Ortiz. Fran Ortiz nos hablará sobre un nuevo camino en la educación, una revolución silenciosa. A ver, ¿cómo nos pueden ayudar los datos, la analítica de datos en la educación, para la mejora educativa? ¿Cómo pueden ayudar a los directivos de los colegios? ¿Cómo puede ayudar a los docentes? ¿Cómo podemos entregarle evidencias de aprendizaje a los padres de familia? ¿Cómo podremos conseguir en algún momento ese objetivo tan ansiado de parte de todos nosotros, que es una educación personalizada, acorde con las necesidades y los ritmos de cada niño y cada niña? Bueno, Fran Ortiz, Tatiana y Asael nos hablarán de esto. Cuando quieran. Bienvenido, Gracias. Fran. Hola. Hola, Fran. Buenas tardes, estimados directores, estimados docentes, maestros. Buenas tardes, Fran. Buenas noches para ti. Buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí desde Madrid. Bien, hace un momento estuve sentada en una mesa con varios maestros y especialmente una docente conversando sobre pandemia me comentaba y le comentaba también cómo había hecho para acercar la tecnología a sus papitos. Y lo que me respondió fue a través de los datos y el progreso de los estudiantes. Y es el tema que ahora Fran, Asael y yo vamos a compartir. Cuando quieras, Fran. Bueno, interesantísimo este tema y bueno, quiero dar las gracias por tener esta oportunidad de poder conversar con todos ustedes y reflexionar sobre lo que más nos gusta, ¿no? que es la educación, y sobre todo también por ver a José Azaira bailar también. No me imaginaba que como buenos colombianos lo iban a hacer, pero bueno, verlo en directo, la verdad que a uno siempre alegra la noche. Y me gustaría comenzar, como sociólogo que soy, hablando un poco sobre cómo nuestra sociedad industrial, ¿no? Que sea la digital. Todo se gestiona a través del celular. No me digáis que no, ¿no? Estamos constantemente enganchados y todas las funcionalidades que tienen nos hace la vida mucho más fácil, ¿no? Estamos en un mundo súper dinámico, muy digital, muy rápido, todo pasa volando, pero detrás de esa gestión que hacemos de la información están los datos. Y esto se ha vuelto crucial. Y el sector educativo no tiene que quedarse atrás. Y me alegro, Tatiana, que hayas tenido esta conversación con la directora, porque es muy real y nosotros lo hemos podido ver en directo con los datos de los centros, ¿no? Por tanto, quiero hablar de lo que yo he denominado la pedagogía 3.0, donde los recursos digitales nos arrojan sobre todo una gran oportunidad para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y nos permite ajustarlo además para tener esas evidencias de aprendizaje. Cómo hacer que los alumnos, que las alumnas puedan aprender de la mejor manera posible. Esto tiene que ver con lo que ya acaba de decir también Fernando, ¿no? Estamos cerca de esa educación personalizada o adaptativa que se llama. Y no lo veamos como algo aspiracional. Yo creo que es algo real y algo donde tenemos que trabajar. Nos queda mucho camino, pero estamos en la predisposición y yo creo que tenemos las herramientas necesarias para poder hacerlo, ¿no? Sin embargo, estamos en un sector, este sector de la educación, el educativo, que en los últimos años, las últimas décadas, por decirlo de alguna manera, no ha evolucionado al mismo ritmo que otros sectores, como bien conocen ustedes, ¿no? Especialmente todo lo que tiene que ver con el uso, el consumo, de recursos digitales, etc. Puede haber problemas de infraestructuras, de calidad de señal, de la Wi-Fi, de la ausencia de capacitación de los docentes. Son limitaciones importantes. Pero como dice el profesor Sebastian Thorpe de la Universidad de Stanford, me gusta mucho cómo lo plantea, y yo soy parte de este claustro docente en la universidad, que cada vez que voy a la clase y me pongo en la tarima, lo siento y me acuerdo de él, ¿no? Viene a reflexionar sobre esto, ¿no? De que seguimos enseñando casi de la misma manera que cuando empezamos a dar las clases magistrales en el 1088. Estamos empezando a cambiar. Posiblemente no hayamos innovado tanto como otros sectores, pero
un sector con alguna reticencia, pero ya estamos empezando a cambiar. ¿Y cuándo hemos cambiado realmente? ¿Dónde se ha producido ese clic? Pues con el COVID. El COVID nos vimos forzados a realizar muchos cambios en nuestras rutinas, de metodologías, empezamos a introducir clases virtuales. El caso del Perú, además, fue bastante sangrante, ¿no? Estuvisteis prácticamente 2 años metidos en casa, por tanto, os hicisteis unos expertos en todo lo que tiene que ver con recursos digitales. Tuvo que venir una pandemia para que se movilizase el sector educativo y diese no un paso, diese 20 pasos hacia adelante. Aprovechemos esta oportunidad. A partir del COVID se empezaron a producir muchas investigaciones sobre cómo el sector de la educación podía ser uno de los sectores que más avanzase en lo que se llama la disrupción digital. El impacto fue muy grande y posicionó al sector de educación, como veis ahí en este estudio, esta investigación, en el 6.º lugar del sector que tenía una gran oportunidad y un reto por delante. Y yo creo que nos tenemos que animar, ¿no? Es decir, investigaciones externas, internamente también lo habéis experimentado. Creo que tenemos que empezar a meter una marcha más y empezar a plantearnos otro tipo de rutinas, metodologías, etc. Aquí, Fran, específicamente cuando estás mencionando lo de disrupción digital en el ámbito educativo, ¿qué nos puedes mencionar profundamente al respecto? Cuando hablamos de disrupción, hablamos de algo radical, es decir, es un cambio irreversible y que afecta nuevamente a modelos tradicionales. Entonces, esta investigación, como veis, que posiciona a la educación en sexto lugar, es una gran oportunidad, es decir, nos están dando un mensaje. Hay muchas expectativas y bueno, también lo echamos a nuestras espaldas, ¿no? Este peso de la relevancia del sector educativo. En el fondo, tenemos que empezar a adaptarnos a un mundo, a una sociedad, a unos alumnos. Cuidado con esto, que estamos hablando de unos alumnos muy diferentes a hace 10, 15 años. Son alumnos completamente diferentes. Los niños, los proyectos están perfectos de estos niños digitales, de los llamados generación alfa, ¿no? Me imagino que este término ya lo habéis empezado a escuchar. Por tanto, supone transformar la enseñanza a través del impulso digital. Como un elemento más, no el único, es un elemento más. Un segundo, Tatiana, suele simplemente mencionar en la anterior diapositiva que en las investigaciones se plantean 3 escenarios. A largo plazo hablan de informática emocional, a medio plazo están hablando de realidad virtual, pero me quiero quedar a corto plazo. Y fijaros, a corto plazo están hablando de menos de un año. Y aquí ya aparece un término que para nosotros es muy interesante y que quiero centrar un poco el debate, ¿no? Que tiene que ver con la analítica de aprendizaje. Esto es muy interesante. Es decir, ya empezamos a tener otro tipo de conceptos, de lenguaje, ya está hablando de analítica de aprendizaje, que es muy interesante. Gracias, Fran. Buenas tardes. Buenas noches, Fran. Escuchamos hablar hace ratito, digo, estoy tomando aquí algunas notas. Hemos escuchado hablar que comentas generación alfa. Y me gustaría preguntarte, ¿qué deberíamos de entender o qué características tiene esta generación alfa? Bueno, la generación alfa es la generación que nace a partir de 2010. Por tanto, los más mayores tienen ahora 13 años y que son nativos digitales 100%. Se habla mucho de la generación Z, que también son digitales, pero no eran 100% digital como esta generación, que son puramente digitales. Porque además han crecido y se han desarrollado en un entorno digital y todo el conocimiento lo tienen al alcance de un solo clic. Esa es la principal característica de estos alumnos. Y que no solo está afectando sus experiencias, sino que además es el modo en que ellos se relacionan con el grupo de pares, con su grupo de iguales. Se relacionan a través de las pantallas. Esto nos supone una oportunidad. Es decir, muchas veces siempre vemos, hoy leía un artículo sobre si castigar a los chavales por el uso del celular o hacer una reconducción, una educación. Y yo creo que es esta segunda parte, porque no tenemos nada que hacer, no podemos prohibir algo que es inevitable y que está en el ADN. Son nativos digitales, no podemos prohibirles esto. Utilicémoslo. Y la tecnología nos viene muy bien por lo que estamos comentando, ¿no? Nos deja traza, un registro, un comportamiento, y esos datos nos van a permitir conocer bien a esta generación y cómo está aprendiendo. Por tanto, estamos ante un nuevo paradigma educativo. Estos datos nos permiten ajustarnos a un perfil de alumno muy diferente a los que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Estas generaciones, además, están permanentemente conectadas, es su estilo de vida.
y se muestran muy independientes a la hora de tomar incluso sus propias decisiones. Yo tengo 2 hijos y yo cuando los veo relacionarse con el resto tienen incluso 2 perfiles de Instagram, ¿no? Es decir, gestionan identidades digitales múltiples. Ya no se intercambian el número de celular, se intercambian el perfil de Instagram. Estamos hablando de otros códigos diferentes y los tenemos que adaptar porque al final son la gente, los alumnos que tenemos en el centro y tenemos que estar pensando muy bien en ellos, ¿no? Son canales visuales, el vídeo es un formato preferente, ya conocerlos en YouTube, los vídeos cortos o TikTok, ¿no? Que es una gran red social que lo que promulga son esos vídeos más cortos. Al final están hiperconectados y se vuelven expertos en el uso de, iba a decir nuevas tecnologías, pero yo casi ya no hablaría ni de nuevas tecnologías, hablaría de tecnologías, ya no son nuevas, ya llevan muchos años entre nosotros, que facilitan un aprendizaje digital y usar un gran abanico, ¿no? Para poder trabajar con ellos. Es muy interesante lo que mencionas de la generación alfa, Fran, porque muchas veces nuestros padres de familia lo que nos mencionan a nosotros es que no quieren que los niños estén tanto tiempo expuestos a la pantalla. Entonces, lo que vemos es que la generación Z, que usualmente son los padres de estos chicos, tienen otra visión de la tecnología. Y es importante, como mencionaba la maestra con la que estuve anteriormente conversando, que les demos evidencias de aprendizajes a través de números, ¿verdad? Eso es, y eso es lo que yo llamo la revolución silenciosa, justamente a esto, ¿no? Es decir, en este contexto en el que social, demográfico, profesional, tenemos que hacer un giro, un movimiento hacia otras pedagogías, hacia otra forma de mirar a la educación. Y de modo silencioso, por detrás, ¿no? Como yo siempre digo que es como un buen escudero, existirá una serie de datos que nos ayudarán, nos orientarán, nos aconsejarán y nos facilitarán la vida como docentes directivos, ¿no? Siempre pensamos que nos da mucho miedo, ¿no? De lo desconocido. Pensemos en que nos ayudan, nos van a facilitar esta vida, ¿no? Y es esto a lo que me refiero con la analítica de datos o la conocida analítica del aprendizaje. Incluso es que está muy en nuestro día a día. Es que muchas veces ni nos damos cuenta. ¿Y por qué es silencioso? ¿Quién no ha tomado un Uber? ¿Quién no compra a través del Mercado Libre o de Amazon? ¿O no usa Netflix? Se utilizan datos para conocer nuestro comportamiento y hacernos recomendaciones de estas series ajustan en función de tus preferencias, o el Mercado Libre te muestran productos que están muy cercanos a tus intereses, Uber sabe más o menos cuáles son tus circuitos. Es decir, ya utilizan datos nuestros, pero que no nos lo están mostrando, sino que están actuando de una manera muy indirecta, de modo muy silencioso. ¿Y qué pasa con la educación? Os preguntaréis, ¿no? Pues como decimos aquí en España, en la región de Galicia, que eso es lo que conocen, no han tenido hablar de ella, decimos, no creemos en las brujas, pero habéis haylas. Y en educación tenemos muchos datos, los tenemos y estamos empezando a aprender a cómo utilizarlos para llegar a los centros, a las familias, a trabajar con los alumnos, para que realmente sean interesantes y sean útiles, ¿no? Principalmente comprendiendo cómo es el comportamiento digital de los alumnos, que luego si eso podemos profundizar en este concepto, ¿no? Hasta ahora estamos en una realidad muy desconocida y como cualquier cambio social que nos plantea, tenemos que adaptarnos a este nuevo cambio de paradigma educativo. Que lo denominamos pedagogía 3.0, educación 3.0, bueno, podemos llamarlo de ambas maneras, pero en el fondo en el que se basa es en el dato como evidencia, en el dato desde el beneficio que nos aporta, en el dato como un arma poderosa para cambiar la educación. Esa es la revolución silenciosa. Gracias, Fran. Me surge una pregunta. Hablas de analítica en muchas empresas, Netflix, Amazon, Mercado Libre, y a veces nos preguntamos y estamos aquí reunidos porque estamos en un ámbito editorial, en un ámbito educativo. Y yo me gustaría preguntarte, de esta analítica, de esta cultura del dato, ¿cómo estamos o qué estamos intentando o estamos haciendo para ver una analítica avanzada de datos en la educación? O sea, ¿cómo podemos incorporar esta analítica que en muchas empresas se está incorporando y que vamos cada día, como tú dices, ¿no? Usamos el móvil, la tele, la PC, lo que sea, y todo el mundo tiene datos. Nosotros, en la educación, ¿cómo nos sirve?
Bueno, eso es la gran pregunta que estamos ahora reflexionando internamente. Hay un objetivo claro con todo esto, porque el dato por sí mismo no nos dice nada. El dato nos tiene que acompañar para mejorar la calidad de la educación. Ese es el gran objetivo. Nosotros lo que estamos intentando realizar es, aprendiendo sobre la marcha también, ajustar toda la analítica de datos que tenemos, todos millones y millones de registros que tenemos, darle sentido y volcarlo para que nos pueda servir a la toma de decisión. Pero no solo de interno, para Santillana, sino para los propios colegios. Es decir, llegar con la red de coach y llegar con informes, con detalles que permitan mejorar la calidad educativa. Nosotros hemos montado internamente un proyecto que se llama Navanda, que es Analítica Avanzada de Datos, que es una herramienta interna de trabajo en el que tocan muchos ámbitos, desde ámbitos de la gestión, ámbitos de la evaluación, de comportamiento digital, en el que incorporamos análisis de Big Data, tenemos pinceladas incluso de inteligencia artificial y sobre todo que lo hemos hecho con mucha pasión, porque si no lo haces con pasión, pues los resultados nunca van a ser los esperados y lo que a nosotros nos gustaría entregar a los colegios, porque somos bastante apasionados de todo esto, ¿no? Por tanto, Anabanda lo que pretende es dar apoyo a compartir a sus colegios para que a través de estos datos tengan toda la información real, concreta, de todos los alumnos, porque podemos llegar a ese nivel de trazabilidad, ¿no? De alumno por alumno y ver cómo se están comportando, ¿no? Al final, se trata de poner a la educación en el lugar que se merece, como un sector, un rubro relevante, moderno y adaptado a este contexto que estamos conversando ahora. Fran, y es importante también mencionar de que esto no es un proyecto a largo plazo, es un proyecto que Santillana está viviendo desde ya y que todas las escuelas que utilizan Compartir, el sistema educativo Compartir, ya lo van a tener disponible, ya lo tienen disponible a través de la asesoría, el asesor pedagógico y el coach que llega directamente a sus colegios. Es un paso muy importante para Santillana y un avance porque esto nos va a esquematizar y nos va a mostrar el comportamiento digital de los alumnos. Fran, dentro de este sentido, ¿qué implica también el comportamiento digital del estudiante? Bueno, cuando hablamos de comportamiento digital hablamos de algo muy general, ¿no? Y a lo que nos dedicamos esto de la psicología, de la sociología, es casi 5 años de carrera universitaria, ¿no? Bueno, en el fondo lo que estamos intentando decir, o intento explicar es que el comportamiento digital es uno de los focos de Anabanda, en este caso, del proyecto interno de Compartir, de Santillana. Lo que queremos es que desde la plataforma educativa, como eje, como base, empezar a analizar cómo aprenden los alumnos, en qué momento están utilizando los recursos digitales, qué tipo de recursos, cuánto tiempo están, qué resultados obtienen. Lo podemos llamar como el viaje de aprendizaje del alumno a través de la plataforma. Eso nos da muchas pistas, porque además podemos llegar a lograr buenas praxis en el que, en función de cómo es ese journey del alumno con buenos resultados académicos, poder replicarlo incluso en otros colegios, o en otras materias, etc., ¿no? Aquí hay un dato muy interesante y es que estamos, yo entiendo que casi le digo, ¿cuál es vuestra lista de deseos, ¿no? Seguramente es que los alumnos aprendan de la mejor manera y tener resultados, ¿no? Tanto por ustedes como directores del centro y el prestigio que eso supone, como la evolución a la familia, que es también un poco lo que están buscando. Estamos centrando mucho el interés y estamos poniendo mucho foco en estos resultados académicos, como veremos más adelante. Estamos trabajando en ello de cómo mejorar que los alumnos aprendan de la mejor manera posible. Y ahí, para llegar a eso, necesitamos conocer ese comportamiento digital. Comprender cómo aprenden, dónde están las principales limitaciones y los principales retos al aprendizaje alumno por alumno. Estos datos nos tienen que servir para ayudar tanto a la metodología de aula como para hacer un diagnóstico de la actividad digital del colegio y conocer exactamente dónde y cómo hay que intervenir, ¿no? Aquí está la deseada enseñanza personalizada y adaptativa. Lo decía Fernando al principio en la introducción, ¿no? Esto ya no va a sonar algo, ¿verdad? Pero todavía no estamos en ese momento. Estamos a punto de dar a cada alumno la pastillita que necesita. Estamos muy cerca de conseguirlo y tenemos los datos y yo creo que a corto plazo lo tendremos, ¿no?
Esto ya no es algo aspiracional, esto ya no es algo que se queda en el discurso de los grandes gurús, de que a cada uno le queda lo que necesita y se queda ahí. Nosotros vamos a intentar trabajar, estamos trabajando ya de hecho, con objetivos de aprendizaje por materia y viendo el logro para poder apoyar con material complementario, con asesoría, con ayuda, etcétera, para que ese alumno tenga el mejor rendimiento posible. Y hay una cosa, por cierto, hay una cosa muy interesante en que nosotros estoy diciendo, como estamos poniendo un poco, que esas ciencias académicas, que es lo que llamamos nosotros el índice de progreso académico, que le llamamos IPA por sus siglas, ¿no? Y creo que Asael, que está por allí, que es una experta también en la evaluación, nos puede dar algunas pistas si quieres, Asael, para que les cuentas detalles de proyecto. Gracias, Fran. A ver, como hemos hablado ahorita, tenemos mucha intención y tenemos muchas ganas y tenemos mucha tecnología para poder medir el aprendizaje, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el corporativo, con los países, con los contenidos, con los alumnos, inclusive con las herramientas que ya tenemos? Tenemos mediciones, y mediciones que nos permiten conocer el progreso de nuestros niños durante un ciclo escolar, durante 2, 3 años, durante la primaria, la secundaria, etcétera. ¿Y por qué lo queremos hacer? Pues porque, en pocas palabras, queremos que mejoren su aprendizaje, ¿vale? Entonces, nos hemos enfocado en hacer varios proyectos, y este es uno de ellos, en el cual lo que medimos es el índice del progreso de los niños en general, por colegio, por nivel, por grado, etcétera. Lo hemos hecho por materias, particularmente aquí estamos viendo lengua y matemáticas. Y estamos viendo un ejercicio de un país que se ha hecho, como ven aquí, espero que se vea bastante bien, por colegio. Vemos un panel general por todo este país y lo podemos ver inclusive por colegio, por grado, por materia, por nivel. ¿Y esto de qué sirve? Pues sirve para ir dando ese paso poco a poco de adaptar nuestros contenidos, nuestros recursos, que es lo que tenemos para ustedes, de manera que sirva más eficientemente cada vez más a nuestros alumnos y evidentemente a nuestros colegios. ¿Vale? Esto obviamente no se queda aquí, estamos cada día haciendo más y más y más para lograr tener una métrica mucho más enfocada a que esto sirva a los niños, que se adapte a cada uno de nuestros centros, de nuestras condiciones y características propias, ¿vale? Esta ASAEL es una medición del colegio frente al colegio, pero teniendo en cuenta el índice del progreso académico, ¿qué nos puedes mencionar, o Fran, si hay alguna evidencia de este progreso que nos compare con alguna evaluación externa, que es lo que muchas escuelas están buscando también, saber cómo estoy referente a las pruebas estandarizadas, a las evaluaciones generales que se realizan a nivel mundial o a nivel país? Efectivamente, cuando siempre contamos cómo es compartir, ¿no? Una de las promesas de valores es el tema de los resultados, ¿no? Funciona porque a nivel de resultados y de evidencias académicas o de logro de aprendizaje destacamos, ¿no? Y claro, es una promesa que hay que cumplir. Y nosotros, como área en la que analizamos datos, lo que quisimos era crear realmente, más allá de estas pruebas internas, otras pruebas objetivas externas. Y qué mejor que ir a los ministerios de educación. Analizamos todos los ministerios de educación que tuviesen recientemente las pruebas colgadas en su web con todos los colegios. Y ese fue el ejercicio que hicimos. Actualmente vemos que tenemos datos del ENEM, de Brasil, que son las pruebas de acceso secundario y acceso a la universidad, el ICFES en Colombia, que abarca primaria y secundaria, y la enseñanza básica en Chile. Bueno, como veis, abarcamos ahí todos los niveles educativos. ¿Qué vemos? Independientemente de la puntuación final, que cada país tiene un barómetro diferente, ¿vale? No es comparable. Pero lo que quiero que vean es cómo es un comportamiento bastante homogéneo. ¿En qué sentido? Los colegios usuarios de compartir en las pruebas oficiales de todos los gobiernos obtienen las mejores calificaciones que el resto de los colegios privados. Y esto es un dato que nos ha pasado en estos 3 países. En México también, pasa que en México las pruebas van por temas de universidad, no tanto por el ministerio, pero también lo tenemos chequeado. Pero aquí hay otro dato de interés, y si se fijan con el rectángulo, en el moradito, lo que vemos es que si además
estos colegios llevan más de 3 años con el sistema Compartir, mejoran los resultados que los colegios que llevan menos de 3 años con Compartir. Eso nos transmite mucha tranquilidad, porque estamos hablando ya de pruebas oficiales que por el Ministerio y los colegios realmente se sienten muy tranquilos cuando se están posicionados en este lugar, ¿no? Y esto para nosotros es fundamental. Y tiene una segunda derivada, y es que nos lleva a tener unos clientes muy satisfechos. Pasamos, si quieres, a la siguiente diapositiva, porque quiero que vean, pues somos muy críticos. Igual que somos críticos a la hora de valorar si realmente cumplimos las expectativas de los ministerios, y lo vemos, queremos saber ahora el grado de los equipos directivos. Y les preguntamos una encuesta completamente anónima que además que se realiza. Seguro que haya gente en el foro que estáis ahí que habéis respondido a esta encuesta. Les preguntamos a todos nuestros clientes el nivel de satisfacción. Y tenemos un cliente bastante satisfecho y bastante feliz, como pueden ver los resultados. Que prácticamente están por encima de 8 puntos sobre 10, una satisfacción muy alta. Ahí tienen el caso de Perú, que está en 7.9. Por tanto, eso nos transmite también mucha tranquilidad en el trabajo que estamos haciendo. Todo es mejorable, ¿eh? Y seguro que están ahí ustedes pensando con su cabeza, bueno, es que el comercial, es que hay todo el sector de coach, es que me dieron más servicios. Y si todo es mejorable y somos conscientes de ello, nadie es perfecto, pero esto es una buena base para empezar a trabajar. Es decir, con una base muy amplia de clientes a los que les preguntamos su nivel de satisfacción, las respuestas continuas fueron realmente altas y en parte tiene que ver porque le estamos dando lo que necesitan, ¿no? Que es el tema de la experiencia de aprendizaje y los resultados académicos. Fran, una pregunta. ¿Cómo el colegio, la escuela y el directivo puede ver estos progresos directamente? Bueno, ahí yo creo que tenéis hoy un ejemplo, ¿no? Que vais a daros a los usuarios que están por aquí, a los directores. Y luego tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de informes. Hemos puesto ahí, para no herir sensibilidades y no tocar a ningún colegio de Perú, que lo tenemos, hemos puesto el comportamiento de un colegio, en este caso el de Ciudad Escolar Confenalco, de Cartagena de Indias, que además está por ahí Aida Acevedo, y que forma parte del equipo directivo, que va a dar una charla también ahora, y que seguro que para Aida también esto que estamos mostrando es una novedad, porque estos son datos silenciosos, lo que nos permite es llegar al centro y poder hacer el diagnóstico sin mostrar tampoco estas gráficas, pero esta información se le puede dar también al colegio y estamos trabajando en ello. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es cómo es el número de actividades que realiza el colegio, con la línea azul oscura arriba, es el colegio en concreto, el Confenalco de Cartagena de Indias, y la línea roja, eso es el promedio de todos los colegios de Compartir, en este caso de Colombia. Por tanto, vemos que el colegio de Zaida, el Confenalco, tiene un buen rendimiento a nivel digital y no hace falta tener muchos ajustes, ¿no? Además es un colegio con bastante satisfacción de las familias y está trabajado de manera muy adecuada a nivel digital. Si pasamos a la siguiente diapositiva tendremos la misma gráfica pero con datos un poco más tenues, un azul más clarito y un rojo más claro también. Esos son los datos del 22. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos llegar a saber el comportamiento y el consumo de contenido, de actividades digitales, de cuándo accede, cuándo no accede, del colegio desde hace muchos años. Yo diría, y ahí está Sael, que también es un gran experto, no sé, Sael, 10 años perfectamente, si son clientes nuestros, y podemos ver cómo evoluciona el colegio, y ya saben cómo funciona esto de Big Data, inteligencia artificial. Cuanto mayor es el histórico, mayor fiabilidad y mayor eficacia vamos a tener en los resultados, ¿no? Y luego ya en la siguiente diapositiva veremos los resultados de los 2 años comparados y podemos comparar la evolución entre un año y otro, entre diferentes meses, etcétera, ¿no? Efectivamente. Sí, efectivamente nosotros diríamos que estos son datos de Colombia, que todavía están alejados de nuestra realidad, pero no, estimados docentes, porque a partir del siguiente mes, todos los usuarios de Compartir van a tener esta información de la mano de los coaches académicos, de sus asesores académicos, a la mano, para que puedan ver el progreso de sus estudiantes y se focalicen en identificar las necesidades de cada colegio.
Fran, ¿querías comentar algo? No, simplemente para acabar, yo creo que es un tema de la sensación de pertenecer a una comunidad, en este caso a la comunidad compartir. Es decir, yo creo que si yo me pongo en la piel de los directores, me gustaría saber cómo estoy respecto al resto de los colegios compartir y en el caso de que esté en la línea inferior, qué tengo que hacer para subir, ¿no? Es como un reto al final. Y los que están en la parte alta es cómo mantener, ¿no? Cómo seguir en esa línea. Que como hemos visto, en el caso de, y esto sí que hay una correlación estadística, alumnos, centros con alta vitalidad digital son colegios más contentos, más satisfechos y con mejores resultados académicos. Aquí, gracias Fran, aquí tenemos a Sael y cada uno dentro del bolsito que le acaban de entregar de la carpeta va a poder ver el informe que le vamos, excelente Fernando, el informe que hemos preparado de muestra del Colegio Confenalco inicialmente, pero que a partir del próximo mes ustedes van a poder tenerlo y solicitarlo directamente a su coach académico mensualmente para que puedan ver varios puntos interesantes que ahora Asael nos va a comentar. Este informe, Asael, es muy difícil de entender, de repente me da muchos datos que el docente se necesita un especialista para que pueda explicárselo. Cuéntanos un poco al respecto, por favor. Sí, a ver, como decía Fran, el Big Data, y quisiera hacer un paréntesis breve antes, no es empezar a medir ahorita. O sea, yo quisiera dejar claro, no estamos midiendo a partir del 2023. Tenemos historia de mínimo 10 años, ¿Qué pasa? Porque hace 10 años no lo hacíamos. Porque no podemos hacer proyecciones estadísticas, no podemos usar la estadística si no hay historia, evidentemente. Ahora, hemos hecho un desarrollo tecnológico, de análisis, de diseño. Con esto, después de tantos años y después de tanto esfuerzo, podemos tener lo que vimos hace rato y más de manera interna para nosotros, para ver cómo estamos haciendo nuestros productos hacia ustedes, pero no se queda ahí. También tenemos productos hacia ustedes para que ustedes puedan ver de igual manera cómo está la comunidad de sus profesores, de sus alumnos, utilizando y aprendiendo con estos contenidos, estas actividades. No perdamos el objetivo de esto. El objetivo es que los alumnos aprendan mejor. Entonces, todos los esfuerzos es que el alumno aprenda mejor, aprenda más, tenga mejores logros académicos y para eso, bueno, un pequeño entregable es este papelito que están viendo aquí. Ahora, contestando ya muy propiamente, no es difícil de leer, es muy sencillo, tiene indicadores, métricas muy sencillas, como por ejemplo, porcentaje de alumnos que acceden. Eso es bastante simple, es decir, tengo 100 alumnos, acceden 20, pues es un 20%. Acceden 50, es un 50%. ¿De qué nos sirve esto? A ver, hemos hecho correlaciones estadísticas y evidentemente y obviamente suena lógico si tú como alumno usas actividades, usas los recursos digitales, pues hay un aprendizaje mucho mayor que si no lo hicieras. Entonces, es por ello que nos tenemos que enfocar en la actividad digital de estos alumnos, ¿vale? Entonces, gráficas como esta, alumnos que acceden y alumnos que utilizan nuestros recursos, nuestras actividades. Es decir, podemos ver, el colegio es la línea roja son los accesos y la línea que es como morada es los alumnos que utilizan estas actividades. Entonces, muy fácilmente, ustedes esto viéndolo cada mes, esto viene por cada grado escolar. Entonces, podemos tener un termómetro muy rápido y muy sencillo de decir, tercer grado va bien, o va mal, o va demasiado bien, y no tengo de qué preocuparme, ¿vale? La que sigue, por favor. También podríamos utilizar este recurso para una práctica colaborativa, ¿verdad, Sael? Por ejemplo, el profesor o los profesores de quinto grado, ¿qué están haciendo bien para que estén despuntando, por ejemplo, verdad? Sí, o sea, a ver, aquí hay una, en la que sigue, por favor. Ahí. A ver, aquí hay una muy interesante. ¿Por qué?
Hemos visto que evidentemente si el alumno, al final el alumno pues es un niño y como buen niño a veces necesita una guía, ¿no? Y precisamente en el aula la guía es el profesor y entonces tenemos que medir al profesor también. Y aquí vemos ejemplos muy claros, ¿no? En el mes de junio contra el mes, por ejemplo, de abril. Si ustedes miran la línea roja y la línea turquesa, son los profesores. La línea roja son los que acceden, la línea turquesa son los que utilizan recursos digitales. Si se dan cuenta, en todos los meses hay una clara correlación contra los alumnos, que es la línea amarilla los que acceden, la línea verde los que utilizan recursos. ¿A qué voy? Si los profesores son activos digitalmente, el alumno lo va a hacer, por consecuencia. Se replica la situación, Claro, ¿verdad? por su consecuencia. El profesor motiva al uso conforme entienda mejor la plataforma y tenga mejor uso de los recursos en sus estudiantes. Así es, y por eso esta información es valiosa mes a mes, porque ustedes como directivos de estos colegios pueden estar viendo y teniendo un termómetro digital de lo que pasa con sus profesores, con sus alumnos, ¿no? Y ya por último, porque siempre es bueno medirnos y compararnos, porque si no nos comparamos no sabemos si estamos bien o estamos mal, o estamos muy bien o muy mal, ¿no? Hemos hecho comparaciones contra nuestras medias nacionales, y esto es importante, que se entienda bien, y cualquier duda, obviamente, los consultores académicos siempre están para apoyarles, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Compararnos contra nuestros pares, es decir, si mi colegio, esto es por nivel, si mi colegio tiene una información de primaria, cuando ustedes vean media nacional es media nacional de primaria, porque me comparo contra una actividad similar a primaria. No tendría sentido compararme contra inicial o contra secundaria, porque las dinámicas, obviamente, de los alumnos y los profesores son diferentes. Entonces, yo puedo mirar cómo grado a grado, y esto se puede profundizar más. Yo estoy en un nivel, no sé, puede ser alto, bajo, medio, lo que sea, pero yo también puedo ver cómo están los demás, y puedo ver cómo está la media y cómo estoy con respecto a ellos, ¿vale? Ahora, por último, ya estamos en tiempo, quisiera acabar mencionando, esto no es la única información que tienen. Los consultores tienen más información atrás de esto para que ustedes en cualquier momento, con el apoyo de ellos, evidentemente, puedan profundizar en esto. La información que tenemos en el grupo es literalmente de alumno por alumno, profesor por profesor, contenido por contenido. Entonces, cualquier profundidad de la información se puede tener. Simplemente esto es la muestra para que sea una lectura rápido, para que tengan un termómetro, pero cualquier profundidad en la información se puede tener. Es muy importante lo que mencionas, Asael, porque este es un informe ejecutivo diseñado especialmente para ustedes que son directivos, pero el coordinador quiere saber también cuál es el progreso del aula, cuál es el aula que más despunta, diferentes intereses, desempeños de profesores, indicadores de estudiantes. Nuestros asesores pedagógicos, los coaches que desde ya visitan su colegio, ya tienen a la mano disponibles estos informes para poder presentárselos en su siguiente encuentro. Yo les solicito que puedan darle una apertura, un espacio al asesor pedagógico que pueda visitar su colegio para que pueda reunirse con ustedes y puedan acercarle estos informes y ver cómo poco a poco, así como este colegio, nos damos cuenta de que está sobre la media nacional, ¿verdad? En comparación de diferentes grados, podamos ver la evolución de nuestra escuela. Fran, ¿algún comentario al respecto, Asael? ¿Preguntas ahorita o al final? Sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta para Fran, Asael, Tatiana, como les comentamos, en estas hojitas, por favor, que luego las vamos a recoger para que no queden sin respuesta. Si no la tienen en su bolsita, nos lo dicen y les hacemos llegar alguna. Fran. Hola, por mi parte, muchísimas gracias. Espero que esto ayude por lo menos siempre para reflexionar. Nosotros siempre estamos muy abiertos a escuchar las necesidades de nuestros colegios, porque al final para nosotros es lo importante, ¿no? Escuchar, atender, ver necesidades y apoyaros de la mejor manera posible, en este caso desde los datos, que es un poco nuestro expertise, ¿no? Y nada, que tengan una buena jornada, que disfruten mucho
y que sea muy provechosa sobre todo. Y una lástima no poder estar allí, espero en el cuarto congreso de compartir, estar allí con todos ustedes y tomarnos un ceviche. De todas maneras, de todas maneras. Un ceviche y un pisco sour. De todas maneras. Efectivamente. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Gracias, Tatiana. Gracias, Asael. Gracias. Comentaba Fran que el dato por el dato no sirve si no es para mejorar la calidad de educación y tomar decisiones. Lo vinculo con lo que acaba de comentar Tatiana. A partir de los informes que estamos preparando, que los hemos tratado de simplificar para que sean operativos y fáciles de leer, tómenle la oferta de Tatiana, por favor, y Agenden. pidan que asista algún asesor académico, un coach de la casa para detonar una conversación. O sea, ese gráfico, como me decía nos decía Saela ayer en una capacitación interna al equipo, solo sirve si detona una conversación con ustedes y con los coordinadores académicos y con los propios profesores. Cómo sacarle mejor partido a los recursos que tiene compartir. ¿Es así o no? Por supuesto. O sea, esto es, por eso hice el último comentario. O sea, esto es algo, decía una persona donde tuve algún tiempo, oportunidad de colaborar. Él llegaba, veía un panel y se iba a jugar golf si todo iba bien. Y obviamente, si todo iba mal, pues no se iba. Entonces, esto queremos que sea algo similar. Tú lo ves, ok, todo bien. No pasa nada. Si quiero, no profundizo. Pero si lo veo y ya hay algo que me causa ruido, aunque esté bien, pero que me causa curiosidad, se puede profundizar. ¿Vale? Excelente, muchas gracias. Vemos cómo Santillana pone disponibilidad de los datos, sobre todo de ustedes directivos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tatiana. Gracias, Asael.